En los anales de la historia del arte hay nombres que brillan con una intensidad cegadora, pero pocos se queman con la misma furia que el de Michelangelo Merisi da Caravaggio. No fue un rey ni un príncipe de sangre azul, sino un maestro de la luz y la sombra, un revolucionario cuyo pincel desnudaba el alma humana con una crudeza sin precedentes. Sin embargo, su historia no concluye en la gloria de una obra maestra ni en la paz de una muerte serena, sino en la desolación de una playa solitaria, bajo el sol implacable de un verano italiano, con la sombra de un asesinato persiguiéndole hasta su último aliento. Su final, tan turbulento y enigmático como su propia vida, es un epílogo despojado de toda dignidad, una escena final donde el genio y el fugitivo convergen en un último y desgarrador aliento. Caravaggio, el artista que convirtió a los santos en hombres de la calle y a las vírgenes en prostitutas, que pintó lo divino con la mugre y la verdad de lo terrenal, vivió huyendo de la justicia por el crimen de asesinato. Su vida fue una fuga constante, un lienzo de persecución y paranoia, donde cada trazo de pincel se convertía en un grito desesperado por la redención o quizás por el olvido. Su muerte no fue un acontecimiento público, ni un drama anunciado, sino un desvanecimiento en la oscuridad, dejando tras de sí no solo un legado artístico sin par, sino un rastro de misterio que aún hoy desafía a historiadores y forenses. ¿Cómo pudo el hombre que dominó la luz con tal maestría acabar sus días en la más absoluta de las sombras, un alma errante condenada a la fuga perpetua, hasta que el destino, implacable y anónimo, lo alcanzó en un rincón olvidado de la costa toscana? Nos adentraremos en el laberinto de su existencia, desentrañando los hilos de su genio y su locura, hasta llegar a ese umbral final donde la vida de un artista maldito se encontró con el frío abrazo de la muerte, dejando una interrogante que perdura. ¿Fue el agotamiento, la enfermedad o la sombra de sus perseguidores lo que finalmente apagó la llama de su tormentosa existencia? Para comprender el tormentoso final de Caravaggio, es imperativo sumergirse en el turbulento torbellino del Roma de finales del siglo XVI y principios del XVII, una ciudad de contrastes violentos, de fe inquebrantable y de corrupción descarada, donde la luz de la piedad y la sombra del crimen convivían en cada callejón. Roma era entonces la capital del mundo católico, un imán para artistas, peregrinos y mendigos, un crisol de ambición y desesperación. Bajo el férreo control del papado, la urbe era un escenario de grandezas arquitectónicas y de intrigas políticas, de boato religioso y de una vida callejera cruda y peligrosa. La ley era arbitraria, la justicia caprichosa y la violencia una moneda de cambio constante en las callejuelas empedradas. Michelangelo Merisi nació en Caravaggio, una pequeña localidad cerca de Milán, en la Lombardía, en 1571. Su linaje no era real ni noble, pero su padre, Fermo Merisi, era maestro de obras de Francesco Sforza I, el marqués de Caravaggio, lo que le otorgaba una posición de cierto respeto dentro de la burguesía local. Su madre, Lucia Aratori, provenía de una familia terrateniente. Sin embargo, la infancia de Michelangelo fue marcada por la tragedia. La devastadora plaga de 1576 se llevó a su padre, a su abuelo y a un tío, dejándolo huérfano de padre a una edad temprana y expuesto a la brutalidad de la vida. Esta pérdida temprana, junto con la necesidad de valerse por sí mismo, forjaría una personalidad indomable, quizás también una tendencia a la rebeldía y una aversión a la autoridad que lo acompañarían toda su vida. A los 13 años, en 1584, el joven Michelangelo Merisi entró como aprendiz en el taller del pintor Simón Peterzano en Milán. Allí, durante 4 años,
se sumergió en la tradición pictórica lombarda, caracterizada por un naturalismo incipiente y una atención al detalle que contrastaba con el manierismo imperante en Roma. Aprendió el oficio, la preparación de pigmentos, el dibujo, la composición, la anatomía. Peterzano, a su vez, había sido alumno de Tiziano, lo que brindaba a Caravaggio una conexión indirecta con la gran tradición veneciana del color y la luz, elementos que, aunque transformados, serían centrales en su obra futura. Pero más allá de la técnica, Caravaggio absorbía la atmósfera de su entorno, las vidas de la gente común, los rostros curtidos por el trabajo y la penuria, que luego trasladaría con una veracidad impactante a sus lienzos religiosos. Hacia 1592, a la edad de 21 años, Caravaggio llegó a Roma. La ciudad, como un imponente coliseo, lo esperaba. Se rumorea que abandonó Milán tras un altercado o una reyerta, una señal temprana de su temperamento explosivo. En Roma, la vida no fue fácil. Los primeros años fueron de extrema pobreza y privaciones. Se unió a talleres de pintores menos conocidos, como Lorenzo Siciliano, y más tarde al del exitoso y prolífico Giuseppe Cesari, el Cavaliere d'Arpino, un pintor de moda que gozaba del favor papal y producía grandes frescos manieristas. Allí, Caravaggio se especializó en pintar frutas y flores, mostrando ya un talento excepcional para el bodegón, un realismo táctil que presagiaba su futura revolución. Se dice que el Cavaliere, a pesar de su reputación, apenas le pagaba, y Caravaggio a menudo enfermaba, quizás por la intoxicación del plomo de sus pigmentos o por las duras condiciones de vida en el subproletariado romano, lo que ya mermaba su salud y exacerbaba su temperamento irritable. Fue en esta etapa de penuria y anonimato donde conoció a personajes clave que cambiarían su destino. Prospero Orsi, otro pintor, fue uno de sus primeros contactos, pero el verdadero punto de inflexión llegó a través de Monsignor Fantino Petrignani y, crucialmente, de su encuentro con el cardenal Francesco Maria del Monte. El cardenal, un diplomático sofisticado, un amante de las artes y la música, y un mecenas perspicaz, fue el primero en reconocer el genio indomable de Caravaggio. Lo acogió en su palacio, el Palazzo Madama, le proporcionó alojamiento, comida y, lo más importante, le brindó las primeras grandes comisiones. Bajo la protección del cardenal del Monte, Caravaggio comenzó a pintar obras maestras que revolucionarían el arte. Sus primeras obras de este período, como Baco joven, Los músicos o Canasta de frutas, ya mostraban su radical naturalismo y su uso del chiaroscuro, claroscuro, esa técnica dramática de fuerte contraste entre luces y sombras. Pero fue con las comisiones para la capilla Contarelli en la iglesia de San Luis de los Franceses, las pinturas sobre la vida de San Mateo, la vocación de San Mateo, el martirio de San Mateo y San Mateo y el ángel, que Caravaggio irrumpió en la escena artística romana con la fuerza de un terremoto. Sus santos no eran figuras idealizadas, sino hombres de carne y hueso, con ropas sucias y pies callosos, representados en escenarios cotidianos, bañados por una luz teatral que emergía de la oscuridad. El impacto fue monumental, chocante para algunos por su realismo vulgar, pero fascinante y profundamente conmovedor para otros. La capilla Cerasi, en Santa María del Popolo, con sus obras La conversión de San Pablo y La crucifixión de San Pedro, consolidaría su reputación como el pintor más innovador y controvertido de su tiempo. Pero con la fama llegó el aumento de su temperamento volátil y sus constantes problemas con la ley. Las crónicas de sus biógrafos contemporáneos, como Giovanni Baglione, su rival, o Giovanni Pietro Bellori, lo retratan como un hombre irascible, propenso a las peleas de taberna, a llevar armas ilegalmente y a rodearse de rufianes y bravos. Sus amistades eran tan intensas como sus rivalidades.
Mujeres como Fili de Melandroni, una cortesana famosa, o Lena, una prostituta, no solo fueron sus modelos y amantes, sino también figuras recurrentes en sus incidentes legales. Sus noches se pasaban entre tabernas, burdeles y desafíos. ¿Cómo pudo un talento tan sublime, capaz de capturar la luz divina, sumergirse con tanta facilidad en la oscuridad más profunda del comportamiento humano? ¿Y de qué manera esta vida de excesos y conflictos lo llevaría, inexorablemente, al acto violento que lo convertiría en un fugitivo condenado a una muerte incierta? El claroscuro de su arte empezaba a reflejar, con una precisión aterradora, el claroscuro de su propia existencia, y la línea que separaba al genio del criminal se volvía cada vez más difusa. El rápido ascenso de Caravaggio a la cima del mundo artístico romano fue paralelo a una espiral descendente en su vida personal, una caída libre hacia la violencia y la ilegalidad que, en última instancia, lo condenaría a una vida de huida y a un final enigmático. Su temperamento, forjado en la adversidad y nutrido por el éxito, se volvió cada vez más explosivo, y sus constantes roces con la ley se intensificaron, convirtiéndose en el presagio de la catástrofe que estaba por llegar. Sus obras tan revolucionarias a menudo generaban controversia, no solo por su realismo descarnado, sino por la elección de sus modelos. Utilizaba a personas de la calle, a menudo prostitutas, para representar a la Virgen María o a las santas. Por ejemplo, su Muerte de la Virgen, 1606, fue rechazada por la iglesia de Santa María de la Scala en Trastevere, debido, supuestamente, a que la modelo de la Virgen era una prostituta conocida que había muerto en el Tíber, y a la representación vulgar de su hinchazón post-mortem. Su San Mateo y el Ángel de la Capilla Contarelli fue igualmente rechazado por su realismo excesivo, mostrando a un San Mateo como un campesino iletrado y con los pies sucios, guiado por un ángel que casi le manipulaba la mano. Este enfoque desafiaba las convenciones idealizadas del arte religioso de la época y le granjeaba tanto admiradores apasionados como enemigos acérrimos. La vida de Caravaggio fuera del estudio era un constante desafío a las normas sociales y legales. Las citas de los archivos judiciales lo documentan con una frecuencia alarmante. Era conocido por andar armado, a menudo con una espada o una daga, lo que era ilegal para un ciudadano común sin permiso especial. Sus barragoni, o peleas callejeras, eran legendarias. Hay registros de incidentes en los que arrojó un plato de alcachofas a un camarero, hirió a un notario, o fue arrestado por difamar a sus rivales. Su enemistad con el pintor Giovanni Baglione es un ejemplo clave de cómo sus conflictos personales se manifestaban en el ámbito público. Baglione demandó a Caravaggio por libelo en 1603, acusándolo de haber escrito poemas satíricos y obscenos sobre él. Caravaggio, en su testimonio, se mostró arrogante y despectivo, lo que no hizo más que agravar la situación. Esta rivalidad entre artistas, lejos de ser un mero asunto de ego, reflejaba la intensa competencia por las comisiones en una Roma repleta de talento, donde las enemistades podían escalar rápidamente a la violencia. Sus protectores, cardenales como Del Monte y Vincenzo Giustiniani, y más tarde nobles como los Colonna, intervenían repetidamente para sacarlo de la cárcel, pagar sus multas y mediar en sus disputas. Eran hombres poderosos que admiraban su genio, pero que se encontraban cada vez más en una posición incómoda, defendiendo a un artista cuyo comportamiento era una amenaza constante a su propia reputación. Sin embargo, su arte era tan innovador y demandado que su talento eclipsaba por el momento sus excesos. Pero todas estas pequeñas escaramuzas y escándalos eran solo el preámbulo de la tormenta perfecta que se desataría el 29 de mayo de 1606.
Ese día, en un campo de Pallacorda, un precursor del tenis, cerca del Campo Marcio en Roma, Caravaggio se enzarzó en una pelea que cambiaría su vida para siempre. Su oponente era Ranuccio Tommasoni da Terni, un notorio rufián y proxeneta, descendiente de una respetada familia romana con conexiones en la policía y la curia. La enemistad entre ellos era antigua y profunda, posiblemente alimentada por una deuda de juego, un desacuerdo en un partido de tenis, o, más probablemente, una disputa por una mujer, la cortesana Lena, que había sido modelo de Caravaggio y que se decía que era protegida de Tommasoni. Algunos rumores sugerían que Tommasoni había sido amante de Lena y que Caravaggio la había robado o simplemente desafiado su control sobre ella. El incidente escaló rápidamente de una discusión a un duelo. Las versiones varían, pero el hecho central es que Caravaggio empuñó una espada y Ranuccio Tommasoni una daga. En el fragor de la lucha, Caravaggio asestó un golpe que no buscaba matar, sino inmovilizar o castrar, un gesto que en la época era una forma extrema de humillación. Su espada, o daga, alcanzó la arteria femoral de Tommasoni. La herida fue catastrófica. La sangre brotó a borbotones y Ranuccio Tommasoni se desangró rápidamente, muriendo en el acto. Caravaggio también sufrió una herida, un corte en la cara o la pierna, pero logró escapar. El impacto fue inmenso. No era una simple pelea de taberna. Era un asesinato en toda regla de un hombre con conexiones. La ley romana era implacable. El 31 de mayo de 1606, el Papa Paulo V emitió un bando capitale contra Michelangelo Merisi da Caravaggio. Esta no era una orden de arresto cualquiera. Un bando capitale era una condena a muerte por decapitación, una sentencia capital que no solo lo declaraba fugitivo, sino que permitía a cualquier persona, en cualquier lugar, matarlo en el acto y reclamar una recompensa llevando su cabeza como prueba. Era, en esencia, una licencia para matar al artista. La ley no distinguía entre homicidio intencional o accidental una vez que se desataba un duelo ilegal y mortal. De ser el artista más cotizado de Roma, Caravaggio se convirtió de la noche a la mañana en un proscrito, un paria, un hombre con una sentencia de muerte pendiendo sobre su cabeza. La vida de lujo y mecenazgo se transformó en una huida desesperada. Su nombre, antes sinónimo de genio, ahora se asociaba con el crimen más grave. Huyó de Roma con la ayuda de la poderosa familia Colonna, sus patrones y protectores, quienes le proporcionaron refugio en sus feudos. El claroscuro de sus lienzos se había convertido en la realidad de su vida, una luz efímera de fama ahogada por la densa oscuridad de la persecución. ¿Cómo pudo el hombre que había desafiado las convenciones artísticas y sociales y que ahora era el objetivo de una caza humana por toda Italia, encontrar refugio en un mundo donde la justicia del Papa y las espadas de los Tommasoni lo esperaban en cada sombra? ¿Y qué precio pagaría su alma y su cuerpo por cada paso de su inexorable fuga? La espiral descendente acababa de comenzar, y su arte, paradójicamente, se volvería aún más oscuro y conmovedor. La sentencia de muerte y la bando capitale transformaron la vida de Caravaggio en una odisea de huida, paranoia y sufrimiento. De ser el maestro adorado de Roma, se convirtió en un errante, su existencia dictada por la necesidad de evadir a la justicia y a los innumerables bravos que podrían reclamar la recompensa por su cabeza. Este período de exilio, de 1606 a 1610, sería la fase más sombría de su vida, pero también una de las más prolíficas y artísticamente impactantes, donde el deterioro físico y mental se reflejaría con crudeza en el lienzo. Su primera parada tras la huida de Roma fue en las propiedades de la poderosa familia Colonna, especialmente en el castillo de Paliano,
en las colinas albanas. Los Colonna, una de las familias nobles más antiguas e influyentes de Italia, tenían extensas propiedades y una red de influencia que se extendía más allá de las fronteras papales. Eran conocidos por proteger a artistas y a fugitivos, y la marquesa Costanza Colonna, pariente de su primera patrona, la marquesa de Caravaggio, tenía una deuda de gratitud y una admiración genuina por el genio del artista. Allí, en la relativa seguridad de un feudo semi-independiente, Caravaggio encontró un breve respiro, pero la constante amenaza de ser descubierto y la desesperación por su situación lo empujaron a buscar un lugar donde pudiera retomar su carrera y quizás conseguir un perdón. El siguiente refugio fue Nápoles, una de las ciudades más grandes y vibrantes de Europa en ese momento, bajo dominio español. Llegó a finales de 1606. Nápoles era un hervidero de actividad artística, con una gran demanda de obras religiosas para sus numerosas iglesias y conventos. Allí, Caravaggio encontró una nueva legión de mecenas y admiradores. Su estilo, ya influyente en Roma, se volvió aún más dramático, con un uso intensificado del chiaroscuro y un realismo más crudo. Obras como Las 7 obras de misericordia y La flagelación de Cristo muestran una profunda compasión por el sufrimiento humano, quizás un reflejo de su propia angustia. Pasó casi un año en Nápoles, produciendo obras importantes y ganando dinero, pero su temperamento no cambió. Continuó enzarzándose en peleas, frecuentando las tabernas y los barrios bajos, y su vida seguía siendo un caos controlado. La sombra del abando seguía cerniéndose, y la ciudad, llena de bravos y de espías, no era un lugar seguro a largo plazo. Fue la ambición de un perdón y la búsqueda de un refugio más seguro lo que lo llevó a Malta en 1607. La isla era la sede de la Orden de los Caballeros de San Juan, una orden militar y religiosa soberana, prácticamente independiente de la jurisdicción papal. La esperanza de Caravaggio era unirse a la orden como caballero de gracia, lo que le proporcionaría inmunidad del bando capitale. El gran maestre Alof de Wignacourt, un hombre vanidoso y amante del arte, se convirtió en su nuevo y poderoso protector. Caravaggio, a cambio, pintó retratos de Wignacourt y, lo más importante, su obra maestra maltesa, la decapitación de San Juan Bautista, para la cocatedral de San Juan en La Valeta. Esta obra monumental, la única que firmó con la sangre de San Juan, es un testamento de su genio y de la oscuridad que lo habitaba. La composición es monumental, el realismo brutal y el dramatismo insuperable. En julio de 1608 fue admitido formalmente en la orden, un logro que le daba una esperanza de redención y seguridad. Pero la personalidad autodestructiva de Caravaggio no podía permanecer inactiva por mucho tiempo. Solo unos meses después de su investidura, en agosto de 1608, se vio envuelto en otro violento altercado con un caballero de mayor rango. Las razones exactas son inciertas, un desafío a la autoridad, un insulto, una provocación, pero el resultado fue su encarcelamiento en la prisión de Fort Sant'Angelo, una fortaleza supuestamente inexpugnable. El gran maestre, aunque le había protegido, no podía ignorar el desafío a la disciplina de la orden. La humillación de la prisión fue un golpe devastador. Pero fiel a su espíritu indomable, Caravaggio logró una audaz y espectacular fuga en octubre de 1608, descolgándose por los muros de la fortaleza. Poco después, en diciembre de 1608, la orden lo expulsó formalmente, declarándolo miembro putrefacto y fétido del cuerpo de la orden. Su sueño de inmunidad se había hecho pedazos. De nuevo, un fugitivo, se dirigió a Sicilia a finales de 1608. En Siracusa, Mesina y Palermo encontró nuevos mecenas, pero su estancia fue corta
y marcada por la desesperación. Sus pinturas sicilianas, como el entierro de Santa Lucía o la resurrección de Lázaro, son más sombrías, sus composiciones más monumentales y desoladoras, reflejando el tormento interior del artista. Las fuentes contemporáneas lo describen como un hombre cada vez más paranoico, errante, durmiendo vestido con una daga en el lado, viendo enemigos en cada sombra. Su salud también se deterioraba. Sufría de fiebres recurrentes, posiblemente malaria, contraída en los pantanos de Marema o en los ambientes insalubres de Nápoles o Sicilia. Los efectos de la intoxicación crónica por plomo de sus pinturas podrían haber contribuido a su irritabilidad y a su deterioro cognitivo. A finales de 1609, desesperado por obtener el perdón papal y con la salud en declive, Caravaggio regresó a Nápoles. Fue allí donde, poco después de su llegada, sufrió un brutal ataque fuera de una taberna. Un grupo de hombres no identificados lo asaltó, desfigurándole gravemente el rostro. Las cicatrices de este ataque son evidentes en sus últimos autorretratos, como el rostro de Goliat en David con la cabeza de Goliat, una obra profundamente personal que se ha interpretado como una súplica de perdón, con el David compasivo, sosteniendo la cabeza del monstruo, que es él mismo. ¿Fue este ataque la venganza de los caballeros de Malta por su fuga o de la familia Tomasoni por el asesinato de Ranuccio? El misterio persiste, pero lo que es seguro es que este incidente lo marcó física y psicológicamente, acercándolo aún más al abismo de la desesperación. El reloj inminente de su vida se acercaba a la medianoche. ¿Sería esta la última de sus batallas? ¿Podría el genio del claroscuro encontrar la luz de la redención antes de que la oscuridad lo consumiera por completo? ¿O la implacable sombra de su pasado finalmente lo alcanzaría, no con una espada, sino con la silenciosa y anónima mano de la muerte? El reloj inminente de la vida de Caravaggio marcó su hora final en el verano de 1610, bajo un sol abrasador en la desolada costa tirrena. Lo que sigue es la secuencia final de un drama humano, un clímax trágico para una vida de genio y violencia, donde la esperanza de un perdón se entrelaza con el azote de la enfermedad y el eco implacable de sus pasados crímenes. Hacia la primavera de 1610, la desesperación de Caravaggio había alcanzado su punto máximo, pero también se encendió una débil llama de esperanza. Sus poderosos protectores en Roma, en particular el cardenal Scipione Borghese, sobrino del Papa Paulo V, y el banquero Ottavio Costa, habían estado trabajando incansablemente para asegurar su perdón papal. El cardenal Borghese, un ávido coleccionista de arte y admirador de Caravaggio, poseía el poder y la influencia necesarios para lograr un indulto que pusiera fin al bando capitale. Se dice que el proceso fue largo y complejo, requiriendo el pago de importantes sumas de dinero y la diplomacia de alto nivel. Finalmente, el breve apostólico del perdón papal estaba listo, o al menos se creía que lo estaba. El camino a casa, a Roma, parecía abrirse. Con esta promesa de redención, Caravaggio se embarcó en Nápoles en un barco de cabotaje, cargado con sus últimas pinturas, 2 cuadros de San Juan Bautista y una María Magdalena o una Santa Úrsula, obras destinadas como regalos al cardenal Borghese y otros influyentes personajes, un último intento de congraciarse con el poder y acelerar su regreso. Su plan era desembarcar en Porto Ercole, un pequeño puerto en el estado dei Presidi, un enclave español en la costa toscana, para luego seguir por tierra hasta Roma. El viaje por mar en pleno verano, en una embarcación pequeña, era en sí mismo una prueba. El calor sofocante, el hacinamiento, la falta de higiene y la posibilidad de contraer enfermedades eran constantes. Caravaggio, ya debilitado por años de vida en la fuga,
Por el alcohol y las enfermedades venéreas, se ha especulado con sífilis, y por la crónica exposición a los pigmentos de plomo, era particularmente vulnerable. Las fiebres recurrentes de malaria lo habían acosado durante años, y la región de la Marema toscana, con sus vastos pantanos y mosquitos, era un foco endémico de la enfermedad. La secuencia fatal de eventos comenzó en algún momento de julio de 1610. El barco de Caravaggio, por razones aún debatidas, quizás una parada técnica, una tormenta o una confusión del capitán, se detuvo en Palo, un pequeño puerto cerca de Civitavecchia, al norte de Roma, y no en Porto Ercole como se había planeado. Allí, por un cruel giro del destino, Caravaggio fue arrestado por guardias españoles. El Stato dei Presidi era territorio español. La razón de su arresto es incierta. ¿Fue un error de identidad? ¿Un malentendido con sus documentos? ¿O acaso la Bando Capitale aún no había sido levantada formalmente? ¿O la noticia del perdón no había llegado a esa remota guarnición? La confusión y el pánico debieron apoderarse de él. El genio, el hombre que había desafiado a papas y cardenales, se encontró de nuevo encerrado, en un lugar insignificante, sin entender el porqué. Durante su breve encarcelamiento en Palo, el barco con sus pinturas y pertenencias siguió su curso, probablemente porque el capitán no quiso esperar la resolución de la burocracia o porque creyó que Caravaggio estaba siendo retenido indefinidamente. Cuando finalmente fue liberado, posiblemente después de que su identidad fuera aclarada o por intervención de sus patrones a través de cartas que llevaba consigo, se encontró solo, sin sus pinturas, sin dinero y en un territorio desconocido. El golpe debió ser devastador. Sus obras, su carta de presentación para el perdón, se habían ido. La esperanza de un regreso triunfal se desvanecía en la desolación. Desesperado, el artista emprendió a pie, o quizás a caballo si logró encontrar uno, el agotador camino hacia Porto Ercole, el lugar donde debía haber desembarcado. La distancia era considerable, unos 60 kilómetros a través de una costa inhóspita y pantanosa, bajo el implacable sol de julio. En su estado de salud ya precario, esta marcha fue una agonía. Los síntomas de la malaria, si ya los padecía, se habrían intensificado. Fiebre alta, escalofríos incontrolables, sudoración profusa, delirio, vómitos, agotamiento extremo. El cuerpo de un hombre de 38 años, castigado por la vida de excesos, ya no pudo más. La muerte de Michelangelo Merisi da Caravaggio se produjo en Porto Ercole, o en sus cercanías, pocos días después de su liberación, alrededor del 18 de julio de 1610. No hubo testigos conocidos de sus últimos momentos. No se registraron últimas palabras. No hubo un cuadro final, un requiem pintado por su propia mano. Simplemente colapsó, vencido por la enfermedad, el calor, el hambre, la sed, el agotamiento y la desesperación. Su cuerpo, probablemente hallado en una playa o en un rincón apartado, fue un final anónimo para un hombre cuya vida había sido tan espectacularmente pública. Las teorías sobre su muerte han persistido a lo largo de los siglos. Malaria, la más aceptada. La combinación de fiebres agudas, deshidratación, la ruta por la Marema, conocida por la malaria, y su estado de salud preexistente, hace que esta sea la causa más plausible. Recientes análisis forenses de sus supuestos restos óseos, encontrados en el cementerio de Porto Ercole en 2010, revelaron altos niveles de plomo y rastros de bacterias que causan malaria, lo que refuerza esta teoría. Sífilis, una enfermedad común en la época que podría haber debilitado su sistema inmunitario y causado los síntomas neurológicos que se le atribuían: paranoia, irritabilidad. Envenenamiento por plomo,
La exposición crónica a pigmentos con plomo pudo haber afectado su salud mental y física, exacerbando otros males. Asesinato. Aunque menos probable en este punto, algunos han especulado que la familia Tomasoni, o los Caballeros de Malta, finalmente lo alcanzaron. Sin embargo, la falta de heridas de arma blanca o signos de lucha en su cuerpo, según los informes más fiables, y el hecho de que el bando ya permitía su muerte pública sin represalias, hacen que esta teoría sea menos convincente que la de la enfermedad. El momento preciso de su muerte fue un silencio absoluto para el mundo. Un golpe final, no de espada, sino de la implacable mano de la enfermedad, en la desolación de una costa italiana. El maestro del claroscuro murió en la más profunda de las sombras, un final despojado de la gloria que su arte había merecido, un eco solitario en una playa desconocida. ¿Qué sucedió con los restos de este artista maldito? ¿Y cómo pudo su muerte en el olvido dar origen a una leyenda que trascendería los siglos y se incrustaría indeleblemente en el lienzo de la historia del arte, iluminando y, a la vez, atormentando a las generaciones futuras? La muerte de Caravaggio, en el desolado litoral de Porto Ercole, pasó casi desapercibida para el mundo. No hubo cortejo fúnebre pomposo, ni lágrimas públicas de cardenales o monarcas. Fue un final tan anónimo como el de cualquiera de los marginados que él mismo inmortalizó en sus lienzos. Sin embargo, esta aparente insignificancia inicial no detuvo el torbellino de consecuencias que su abrupta desaparición desató en el mundo del arte y en la memoria colectiva. El cuerpo de Caravaggio, encontrado en la playa o en sus inmediaciones, fue tratado como el de un desconocido. Los habitantes de Porto Ercole, ajenos a la identidad del genio que tenían ante sí, lo sepultaron en una fosa común, o en una tumba sin nombre en el pequeño cementerio de la iglesia de San Sebastiano, destinada a los pobres y a los que morían sin reconocimiento. No hubo ritos fúnebres solemnes, ni un mausoleo que honrara al hombre que había revolucionado la pintura occidental. Su cuerpo, expuesto a los elementos y luego cubierto por la tierra, era el último capítulo de una vida marcada por la impermanencia y la clandestinidad. Esta simplicidad y el anonimato contrastan brutalmente con la grandiosidad y el drama de sus propias obras. Los pocos detalles sobre el manejo de su cadáver provienen de cartas posteriores y de la tradición local, que apuntan a una sepultura apresurada debido al calor y al miedo a la peste o a la putrefacción. La noticia de su muerte tardó en llegar a Roma, y cuando lo hizo, la confusión y la decepción debieron ser palpables. Sus patrones, como el cardenal Scipione Borghese, estaban esperando su llegada, ansiosos por recibir los cuadros que le traía como regalo y por ver cómo el perdón papal se materializaba. Cuando la noticia del fallecimiento de Caravaggio finalmente llegó a la curia, probablemente días o semanas después, fue un golpe amargo. La ironía de la situación era desgarradora. El breve apostólico que lo perdonaba, largamente esperado y costosamente gestionado, ya había sido emitido, o estaba a punto de serlo. Llegó demasiado tarde. El hombre ya había escapado a la justicia terrenal por la mano de una justicia más implacable, la de la enfermedad y la mortalidad. Sus esperanzas de regresar a Roma, de retomar su vida artística en la capital del arte, se desvanecieron con su último aliento. ¿Qué pasó con las famosas pinturas que llevaba consigo? Es uno de los pequeños misterios que rodean su muerte. Se cree que el capitán del barco, al verse con los cuadros sin su dueño, los vendió en Nápoles o los retuvo. Algunas de estas obras, como un posible San Juan Bautista y María Magdalena, llegaron a manos de los Colonna o de otros patrones, pero su viaje fue tan accidentado como el del propio artista, y su destino incierto durante años. El cardenal Borghese,
a quien estaban destinadas, nunca las recibió directamente de manos del maestro. Las reacciones en el mundo del arte fueron variadas. Sus rivales, como Giovanni Baglione, quien escribiría una de las primeras biografías de Caravaggio, sesgada y llena de reproches, podrían haber sentido un alivio siniestro, viéndolo como una justicia poética para su comportamiento. Sin embargo, muchos de sus contemporáneos reconocieron el genio que se había perdido. Pintores como Orazio Gentileschi, y especialmente su hija Artemisia Gentileschi, una de las pocas mujeres artistas de la época en lograr un reconocimiento significativo, Giuseppe de Ribera en España o Gerrit van Honthorst en los Países Bajos, ya estaban adoptando y desarrollando el estilo caravagista, con su dramático chiaroscuro y su naturalismo. La escuela romana, y el arte occidental en general, había perdido a su más grande innovador, y la huella de su impacto ya era indeleble, a pesar de su temprana muerte y su vida de escándalos. El papado, aunque había emitido la Bando Capitale, no lo consideraba un hereje, sino un criminal. Su muerte resolvía un problema espinoso, un artista de genio innegable, que era al mismo tiempo un asesino condenado. La Iglesia podía ahora reclamar su legado artístico sin tener que lidiar con la incómoda presencia de un fugitivo en sus cortes. Para el público en general, la muerte de Caravaggio fue probablemente una noticia más en la bulliciosa Roma, donde la vida y la muerte eran espectáculos cotidianos. El hombre de la calle, que se había visto reflejado en los lienzos de Caravaggio, quizás no lloró su pérdida, pero el eco de sus leyendas, de sus peleas y de su talento ya comenzaba a resonar en las conversaciones. Las primeras biografías, escritas en las décadas siguientes a su muerte por figuras como Giovanni Baglione, su rival quien lo denigró, Giulio Mancini, su médico y conocedor de su vida social, quien lo admiraba a pesar de sus defectos, y Giovanni Pietro Bellori, un historiador de arte del siglo XVII, crítico de su naturalismo pero admirador de su genio, comenzaron a dar forma a su imagen. Estas crónicas, a menudo contradictorias, sentaron las bases para la dualidad de su legado, el genio y el libertino, el santo y el pecador. La ausencia de una tumba reconocida y la incertidumbre de su fin solo sirvieron para alimentar la mística alrededor de su figura, transformándolo en un personaje casi mítico. Décadas más tarde, su cuerpo fue el foco de una intensa búsqueda forense. En 2010, un equipo de científicos y antropólogos forenses en Italia anunció haber encontrado restos óseos que con alta probabilidad pertenecían a Caravaggio, en un cementerio de Porto Ercole. Las pruebas de ADN y la datación por carbono coincidieron, y lo más notable fue el hallazgo de altos niveles de plomo en los huesos, lo que apoyaría la teoría de la intoxicación por plomo como factor contribuyente a su deterioro y muerte. Esta revelación moderna añadió una capa forense a un misterio de siglos, uniendo finalmente al hombre con su lugar de descanso, aunque su historia sigue siendo una que se niega a ser enterrada. La muerte del artista maldito dejó un rastro de incertidumbre y dolor, pero su ausencia física no detuvo el torbellino que había desatado. Cómo la sombra de su vida, marcada por el asesinato y la huida, se convirtió en la luz que redefiniría el arte occidental, y cuál es la verdadera lección que su existencia turbulenta nos legó a través de los siglos. El telón de la vida de Caravaggio se cerró de manera ignominiosa en una playa solitaria, pero su muerte física fue apenas el inicio de su inmortalidad artística y de la persistencia de su leyenda. Su legado es un monumento de claroscuro, tan complejo y contrastado como los lienzos que pintó, un testimonio de cómo la genialidad puede convivir con la autodestrucción, y de cómo el dolor y el pecado pueden ser catalizadores de una belleza trascendente.
El impacto más inmediato y duradero de Caravaggio fue en el ámbito artístico. A pesar de su vida errante y su muerte prematura, su estilo revolucionario se esparció por toda Europa como un torrente imparable. Sus seguidores, conocidos como los Caravaggisti, surgieron en Roma, Nápoles, Flandes, Francia, España y Holanda. Artistas como Horacio y Artemisia Gentileschi, quien sufrió su propia tragedia de violencia y la plasmó con una fuerza heredada de Caravaggio, Giuseppe de Rivera, el Españoleto en el Reino de Nápoles, Gerrit van Honthorst en los Países Bajos y Georges de la Tour en Francia, adoptaron y adaptaron su dramático uso del chiaroscuro, su naturalismo crudo y su enfoque en la representación emotiva y veraz de la figura humana. La revolución caravagista significó un alejamiento radical del idealismo renacentista y del manierismo artificial, abriendo las puertas al barroco y sentando las bases para el realismo en la pintura occidental. A largo plazo, su influencia es incalculable. Maestros de la talla de Diego Velázquez en España y Rembrandt van Rijn en Holanda, aunque nunca lo conocieron ni fueron sus alumnos directos, bebieron de la fuente del caravajismo, internalizando sus lecciones sobre la luz, la sombra y la humanidad. Su capacidad para capturar la esencia del instante, la psicología de sus personajes y la dramática tensión de la narrativa sigue siendo estudiada y admirada hoy. Sin embargo, a pesar de su impacto inicial, la fama de Caravaggio sufrió un declive considerable tras su muerte. El clasicismo idealista de los Carracci y la grandilocuencia del barroco de Gian Lorenzo Bernini dominaron el panorama artístico durante el siglo XVII. La personalidad escandalosa de Caravaggio, su rechazo a las normas académicas y la falta de una escuela formal que perpetuara sus enseñanzas contribuyeron a que fuera eclipsado. Durante siglos fue considerado un artista problemático, casi un paria en la narrativa oficial del arte. No fue hasta principios del siglo XX, gracias al trabajo de historiadores como Roberto Longhi, que su figura fue redescubierta y su inmensa contribución al arte occidental plenamente reconocida. Hoy se le considera uno de los pintores más importantes de la historia, una figura clave en la transición entre el Renacimiento tardío y el Barroco. Más allá de su arte, la vida y la muerte de Caravaggio ofrecen una compleja lección moral y existencial. Es la paradoja del hombre que, en medio de la violencia y el pecado, fue capaz de pintar lo divino con una intensidad que pocos han igualado. Su arte era un reflejo de su vida, una lucha perpetua entre la luz y la oscuridad, la belleza y la brutalidad, lo sagrado y lo profano. Sus cuadros, con sus figuras monumentales emergiendo de las sombras, son metáforas de su propia existencia. Un hombre que buscaba la luz de la redención, pero que parecía condenado a vagar por la oscuridad. Su historia encarna la fragilidad del genio y la inescapabilidad de las consecuencias de las acciones propias. Caravaggio fue un hombre de extremos, un espíritu indomable que se negaba a doblegarse ante las convenciones, lo que le valió tanto la aclamación como la condena. Su muerte en la soledad, después de una vida de excesos y huyendo de la justicia, subraya la mortalidad del poder y la fama, y la cruda realidad de que, al final, la vida es un viaje solitario hacia un destino incierto. El misterio que aún rodea su final, la causa exacta, el lugar preciso de su entierro durante siglos, solo sirve para aumentar su mística, para convertirlo en un personaje atemporal, un alma atormentada que sigue cautivando nuestra imaginación. Caravaggio vivió y murió como la luz que irrumpe en la oscuridad de una escena, violenta y bella. Pero al final de este viaje a través de su tormentosa existencia y su enigmático final, ¿qué nos dice el maestro de las sombras sobre la propia luz
y la búsqueda incansable de la redención, o quizás de la condena, en el lienzo de nuestras propias vidas. Su obra, su vida y su muerte son un espejo que refleja la complejidad de la condición humana, una invitación a contemplar la belleza en la fealdad, lo divino en lo terrenal y la eternidad en el instante fugaz de un último aliento.